Hola, buenas tardes y sean bienvenidos. Mi nombre es Jaime Sosa, soy un estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo y el día de hoy hablaremos respecto de las comunicaciones, materia asignada por el profesor ingeniero Jesús Guerrero Contreras. Antes de comenzar, quiero aclarar que gran parte de la información mostrada a continuación es gracias al libro Sistema de Comunicaciones Electrónicas, cuarta edición, escrito por Wayne Thomasy. Habiendo dicho esto, comenzamos. Comenzamos con la modulación de amplitud. La modulación de amplitud es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de frecuencia relativamente alta en proporción con el valor instantáneo de la señal modulante o moduladora. La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente poco costosa y de baja calidad, que se usa para emisores comerciales de señales de audio y de video. También se usa para radiocomunicaciones móviles en dos sentidos, como por ejemplo los radios de banda civil. Los moduladores de AM son dispositivos no lineales con dos entradas y una salida. Una entrada es una sola señal portadora de alta frecuencia y amplitud constante, y la segunda está formada por señales de información de frecuencia relativamente baja que puede tener una sola frecuencia, o ser una forma compleja de onda, formada a su vez por muchas frecuencias. Las frecuencias que son lo suficientemente altas como para irradiarse en forma eficiente de una antena y propagarse por el espacio. Por el espacio libre se suelen llamar radiofrecuencias o simplemente RF. En el modulador, la información actúa sobre o modula la portadora de RF y produce una forma modulada de onda. La señal de información puede tener una sola frecuencia o con más probabilidad puede consistir en un intervalo de frecuencias. Como por ejemplo, en un sistema normal de comunicaciones de voz se usa un intervalo de frecuencias de información de 300 a 3000 Hz. A la transmisión por modulación de amplitud, forma de onda modulada de salida de un modulador de AM, se le llama con frecuencia envolvente de AM. Espectro de frecuencias de AM. Un modulador de AM es un dispositivo no lineal. En consecuencia, hay mezclado no lineal y la envolvente de salida es una onda compleja formada por un voltaje de corriente directa. La frecuencia de la portadora y la suma y diferencia de las frecuencias, es decir, los productos cruzados. Las frecuencias de suma y diferencia están desplazadas respecto a la frecuencia de la portadora, una cantidad igual a la frecuencia de la señal moduladora. Es una modulación de amplitud puesto que la información se transmite en la amplitud de la señal modulada. Puede verse de dos formas. Se le suma una componente continua a la moduladora y después se multiplica por la portadora de amplitud unitaria, o consiste en una modulación de dBl donde se suma portadora de valor de pico. Por consiguiente, un espectro de señal de AM contiene los componentes de frecuencia apartados en Hz a ambos lados de la portadora. Sin embargo, se debe hacer notar que la onda modulada no contiene un componente de frecuencia que sea igual a la de la señal moduladora. El efecto de la modulación es trasladar a la señal moduladora en el dominio de la frecuencia de modo que se refleje simétricamente respecto a la frecuencia de la portadora. Ancho de banda. El ancho de banda de una señal de información no es más que la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima contenidas en la información. El ancho de banda de un canal de comunicaciones es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima que pueden pasar por el canal. El ancho de banda de un canal de comunicaciones debe ser suficientemente grande para pasar todas las frecuencias importantes de la información. En otras palabras, el ancho de banda del canal de comunicaciones debe ser igual o mayor que el ancho de banda de la información. Por ejemplo, las frecuencias de voz contienen señales de 300 a 3000 Hz. Por consiguiente, un canal de parafrecuencias de voz debe tener una amplitud igual o mayor que 2700 Hz. Si un sistema de transmisión de televisión por cable tiene una banda de paso de 500 a 5000 kHz, su amplitud de banda es de 4500 kHz. Como regla general, un canal de comunicaciones no puede propagar una señal que contenga una frecuencia que cambie con mayor rapidez que la amplitud de banda del canal.
El ancho de banda se mide como la cantidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico. Normalmente, el ancho de banda se mide en bits por segundo y se expresa como una tasa de bits. El ancho de banda denota la capacidad de transmisión de una conexión y es un factor importante al determinar la calidad y la velocidad de una red. Circuitos moduladores de AM. En un transmisor, el lugar donde se hace la modulación determina si el circuito es un transmisor de bajo o de alto nivel. Con modulación de bajo nivel, esta se hace antes del elemento de salida de la etapa final del transmisor. En otras palabras, antes del colector del transistor de salida en un transmisor transistorizado, antes del drenaje de FET de salida en un transmisor de FET o antes de la placa del tubo de salida en un transmisor con tubos al vacío. Una ventaja de la modulación de bajo nivel es que se requiere menos potencia de señal moduladora para lograr modulación de alto porcentaje. En los moduladores de alto nivel, la modulación se hace en el elemento final de la etapa final, donde la señal portadora tiene su amplitud máxima y por ello requiere una señal moduladora de mucho mayor amplitud para lograr un porcentaje razonable de modulación. Con la modulación de alto nivel, el amplificador final de la señal moduladora debe suministrar toda la potencia de banda lateral, que podría ser hasta 33% de la potencia total de transmisión. Una desventaja obvia de la modulación de bajo nivel se presenta en las aplicaciones de gran potencia, donde todos los amplificadores que siguen a la etapa moduladora deben ser amplificadores lineales, lo cual es extremadamente ineficiente. Modulador de AM de bajo nivel. Un amplificador de señal pequeña se puede usar para la modulación de amplitud. Sin embargo, el amplificador debe tener dos entradas, una para señal portadora y la otra para señal moduladora. Cuando no hay señal moduladora presente, el circuito funciona como un amplificador lineal de clase A, y la salida no es más que la portadora amplificada por la ganancia de voltaje en reposo. Sin embargo, cuando se aplica una señal moduladora, el amplificador funciona en forma no lineal y se produce la multiplicación de la señal. La portadora se aplica a la base y la señal moduladora al emisor. En consecuencia, a esta configuración de circuito se le llama modulador por emisión. La señal moduladora varía la ganancia del amplificador con tasa senoidal igual a su frecuencia. La cantidad de modulación que se obtiene es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. La ganancia de voltaje para un modulador por emisor se escribe con la ecuación FMT, en la que A por AB es igual a la ganancia de voltaje del amplificador con modulación, o sea, es adimensional. AQ, que es igual a la ganancia de voltaje del amplificador en reposo, es decir, sin modulación. Por ejemplo, para un modulador de AM de bajo nivel, con un coeficiente de modulación M igual a 0.8, una ganancia de voltaje en reposo de AQ igual a 100, una frecuencia de portadora de entrada es de 500 kHz con amplitud BC igual a 5 mV y una señal moduladora de 1000 Hz determina lo siguiente: la ganancia máxima y mínima de voltaje, amplitudes máxima y mínima de voltaje de salida. Después, trazar la envolvente de la AM de salida. Primero se tiene que sustituir en la ecuación A máxima igual a 100 por 1 más 0.8 es igual a 180. A mínima es igual a 100 por 1 menos 0.8, que es igual a 20. El voltaje de salida máximo es igual a 180 por 0.005, que es igual a 0.9 volts. Y el voltaje de salida mínimo es igual a 20 por 0.005, que es igual a 0.1 volt. Modulador de AM de potencia intermedia. Los primeros transmisores de AM de potencia intermedia y alta se limitaban a usar tubos al vacío como dispositivos activos. Sin embargo, a partir de mediados de la década de los 70, se dispone de transmisores de estado sólido, con potencias de salida tan altas como algunos miles de watts. Esto se logra poniendo al final en paralelo varios amplificadores de potencia, de tal manera que se combinen sus señales de salida en fase y sean por consiguiente aditivas. La modulación se hace en el colector, que es el elemento de salida del transistor. Por consiguiente, si es la etapa activa final del transmisor,
Esto es que no hay amplificadores entre él y la antena, por lo cual el modulador es de alto nivel. Para alcanzar alta eficiencia de potencia, los moduladores de potencia intermedia y alta de AM trabajan en general en clase C. El modulador AM de DSF-BC, simplificado como transistor de potencia intermedia, como el transistor está polarizado en clase C, es no lineal y es capaz de mezclado no lineal. Este circuito se llama modulador por colector, porque la señal moduladora se aplica en forma directa al colector. El RFC de Radio Frequency Choke es una bobina de radiofrecuencia que funciona como cortocircuito a la CD y circuito abierto en altas frecuencias. Por consiguiente, el RFC aísla las fuentes de poder desde corriente directa de la portadora de alta frecuencia y de las frecuencias laterales. Al mismo tiempo, permite que las señales de datos de baja frecuencia modulen al colector de Q1. Circuitos amplificadores de RF. Un amplificador de RF es de alta ganancia, bajo ruido y sintonizado que, cuando se usa, es la primera etapa activa que se encuentra en la señal recibida. Los objetivos primarios de una etapa de RF son selectividad, amplificación y sensibilidad. Por lo anterior, los amplificadores de RF deben tener un bajo ruido térmico, una baja cifra de ruido, una ganancia de moderada a alta, una baja distorsión por intermodulación y armónica, selectividad moderada y alta relación de rechazo de frecuencia-imagen. Dos de los parámetros más importantes de un receptor son la amplificación y la cifra de ruido, que dependen ambos de la etapa de RF. Un demodulador de AM detecta variaciones de amplitud en la onda modulada y las convierte en cambios de amplitud de su señal de salida. Por consiguiente, las variaciones de amplitud que fueron usadas por el ruido se convierten en fluctuaciones erróneas en la salida del demodulador y se degrada la calidad de la salida de este. Mientras más ganancia tenga una señal al pasar por un receptor, las variaciones de amplitud son más pronunciadas en la entrada del demodulador y las variaciones causadas por el ruido son menos notables. Mientras más angosta sea la banda, el ruido que se propaga por el receptor es menor y, en consecuencia, el detector demodula menos ruido. Se puede reducir la temperatura de una etapa de RF enfriando artificialmente el frente del receptor con ventiladores de aire o hasta en helio líquido en los receptores más costosos. El ancho de banda se reduce mediante amplificadores y filtros, y la resistencia equivalente de ruido se reduce con componentes de fabricación especial en los dispositivos activos. La cifra de ruido es esencialmente una medida del ruido que agrega un amplificador. Por consiguiente, la cifra de ruido mejora reduciendo el ruido interno del amplificador. La intermodulación y la distorsión armónica son formas de distorsión no lineal que aumentan la magnitud de la cifra de ruido al sumar ruido correlacionado al espectro total de ruido. Mientras más lineal es el funcionamiento de un amplificador, se produce menos distorsión no lineal y la cifra de ruido del receptor es mejor. Sistema de banda lateral única con portadora completa. Ya desde 1914 se reconoció y comprendió matemáticamente la banda lateral única. Sin embargo, no fue sino hasta 1923 que se otorgó la primera patente y se estableció un buen enlace de comunicaciones entre Inglaterra y Estados Unidos. Hay muchas clases distintas de sistemas de comunicaciones de banda lateral. Algunos de ellos conservan el ancho de banda, algunos conservan la potencia y otros más conservan ambas cosas. Sistema de banda lateral única con portadora suprimida. Es una forma de modulación de amplitud en la que la portadora se suprime en su totalidad y se quita una de las bandas laterales. Por consiguiente, en el SSBSC se requiere la mitad del ancho de banda que en la AM convencional de doble banda lateral y bastante menos potencia de transmisión. Aunque la AM de portadora completa es simple, no es una forma de modulación particularmente eficiente en términos de ancho de banda o de la relación señal-ruido. Se ha visto que el ancho de banda de la transmisión es 2 veces la frecuencia modulante más alta, porque hay 2 bandas laterales que contienen la misma información. También observamos que 2/3 o más de la potencia transmitida se encuentra en la portadora, que no contiene información y solo sirve como ayuda para la demodulación. Eliminar la portadora antes que tenga lugar la amplificación de potencia permitirá que toda la potencia del transmisor
se destine a las bandas laterales, dando como resultado un incremento sustancial en la potencia de la banda lateral. Eliminar la portadora de una señal de AM completamente modulada con una modulación del 100% cambiará la potencia disponible para las bandas laterales de un tercio total de ella. Radiodifusión. El término radiodifusión designa el servicio de emisión de señales de radio y televisión para uso público generalizado o muy amplio. También se utiliza el término en inglés broadcasting como sinónimo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones define precisamente las bandas de frecuencia de radio disponibles para estos servicios que se ubican dentro de los servicios terrenales y estos dentro del sector de radiocomunicaciones. Por ello, es discutible si debe incluirse el término para otras señales como televisión por cable o Internet, dado que la intención del término para ser amplio y no restrictivo implica ninguna condición de permiso, registro o respuesta por parte del receptor, es decir, el receptor es anónimo completamente. Es evidente entonces que los servicios de suscripción previa no estarían constituyendo radiodifusión, aunque puedan remitir señales propiamente. En el caso de Internet no existe propiamente una emisión, sino hasta que un usuario solicite el acceso, se confirme la comunicación y recién se transmita un contenido. Esa complejidad aparente debilita definir al Internet como radiodifusión o broadcasting. Modulación angular FM y PM. El proceso de modulación consiste en variar algunos de los parámetros de una portadora, generalmente senoidal y de acuerdo a una señal de información o señal moduladora. En el caso de modulación angular, se hace variar la frecuencia o la fase de la portadora. Así, la modulación angular tiene dos variantes, modulación de frecuencia FM y modulación de fase PM. En ambos casos, la amplitud de la portadora se mantiene constante. Por esta razón, a estos tipos de modulación se les designa también como de envolvente constante, en tanto que a la modulación de amplitud se le designa como de envolvente variable. A veces la modulación angular se le designa también como modulación exponencial. Las versiones digitales de la modulación angular son las diversas variantes de FSK1 y PSK. Modulación fase. En esencia, la diferencia principal entre los moduladores de frecuencia y los de fase estriba en si cambia la frecuencia o la fase de la portadora, en forma directa, debido a la señal moduladora, y de cuál propiedad cambia en forma indirecta. Cuando la señal de información modifica la frecuencia del oscilador de portadora, resulta la FM directa, o sea, PM es indirecta. La desventaja primaria de la FM directa es que se deben sintonizar osciladores LC, relativamente inestables para producir la frecuencia de portadora, lo cual excluye el uso de osciladores de cristal. Por lo anterior, la FM directa requiere la adición de algún tipo de circuito de control automático de frecuencia para mantener la frecuencia de la portadora dentro de los estrictos límites de estabilidad de frecuencia de la FCC. La ventaja obvia de la FM directa es que se obtienen con facilidad desviaciones relativamente altas de frecuencia e índices de modulación debido a que los osciladores son inherentemente inestables. La principal ventaja de la PM directa es que el oscilador de portadora está separado del circuito real de modulación y, en consecuencia, puede ser una fuente extremadamente estable, como por ejemplo un oscilador de cristal. La desventaja obvia de la PM directa es que los osciladores de cristal son inherentemente estables y es más difícil lograr con ellos grandes desviaciones de fase e índices de modulación. Sensibilidad a la desviación. Se puede definir la modulación de fase como modulación angular en la que la desviación instantánea de fase es proporcional a la amplitud de voltaje de la señal moduladora, y la desviación instantánea de frecuencia es proporcional a la pendiente, es decir, a la primera derivada de la señal moduladora. En forma parecida, la modulación de frecuencia es la modulación angular en la que la desviación instantánea de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal moduladora y la desviación instantánea de fase es proporcional a la integral de voltaje de la señal moduladora.
Ancho de banda. Las dos limitaciones más importantes en el funcionamiento de un sistema de comunicaciones son el ruido y el ancho de banda. El ancho de banda de una señal de información no es más que la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima contenidas en la información, y el ancho de banda de un canal de comunicaciones es la diferencia entre la frecuencia máxima y mínima que pueden pasar por el canal. Es decir, son su banda de paso. El ancho de banda de un canal de comunicaciones debe ser suficientemente grande para pasar todas las frecuencias importantes de la información. En otras palabras, el ancho de banda del canal de comunicaciones debe ser igual o mayor que el ancho de banda de la información. Por ejemplo, por frecuencias de voz contienen señales de 300 a 3000 Hz. Por consiguiente, un canal para frecuencias de voz debe tener una amplitud igual o mayor que 2700, que sería entre 3000 Hz y 300 Hz. Si un sistema de transmisión de televisión por cable tiene una banda de paso de 500 a 5000 kHz, su amplitud de banda es de 4500 kHz. Como regla general, un canal de comunicaciones no puede propagar una señal que contenga una frecuencia que cambie con mayor rapidez que la amplitud de banda del canal. La teoría de la información es el estudio muy profundo del uso eficiente del ancho de banda para propagar información a través de sistemas electrónicos de comunicaciones. Esta teoría se puede usar para determinar las capacidades de información de un sistema de comunicaciones. La capacidad de información es una medida de cuánta información se puede transferir a través de un sistema de comunicaciones en determinado tiempo. La cantidad de información que se puede propagar en un sistema de transmisión es una función del ancho de banda y del tiempo de transmisión. Espectro de frecuencias en una señal de FM. Es la distribución de amplitudes para cada frecuencia de un fenómeno ondulatorio. La frecuencia de las portadoras de frecuencia modulada, o radio FM, están en el rango de las frecuencias de 88.1-108.1 MHz. Las frecuencias de las portadoras están asignadas a intervalos de 200 kHz. La amplitud de las bandas laterales decrece hasta el infinito. Es la máxima desviación en frecuencia debido a las variaciones de amplitud de la señal de información. El espectro electromagnético de frecuencia total es el proyecto de frecuencias va desde las subsónicas hasta los rayos cósmicos, que son de 1022 Hz. El espectro de frecuencias se subdivide en subsecciones o bandas. Cada banda tiene un nombre y sus límites. En los Estados Unidos, las asignaciones de frecuencias para radio propagación en el espacio libre son realizadas por la Comisión Federal de Comunicaciones. Por ejemplo, la banda de emisión comercial en FM tiene asignadas las frecuencias de 88 MHz a 108 MHz. Las frecuencias exactas asignadas a transmisores específicos que funcionan en las diversas clases de servicios se actualizan y alternan en forma constante para cumplir con las necesidades de comunicaciones en una nación. Ruido en modulación angular. Uno de los aspectos más importantes que caracterizan a los diferentes tipos de modulación es su comportamiento frente al ruido. Usualmente, este factor es proporcional al ancho de banda. Esto último se estudiará cualitativamente y un parámetro estimador será la relación SN. Luego de revisar las convenciones de un sistema de comunicaciones completo, se analizará el efecto de la interferencia y el ruido de los diversos sistemas de modulación. La FM se consideró muy al principio del desarrollo de las radiocomunicaciones. Inicialmente se pensó que la FM podría permitir un ancho de banda de transmisión reducido en comparación con la AM. En 1922, John Renshaw Carson refutó lo anterior mediante pruebas experimentales y también con cálculos matemáticos. Carson no observó que la FM tenga una ventaja sobre la AM, en términos de la relación señal-ruido. Edwin Armstrong observó lo anterior en 1936, propuso un sistema práctico de FM. La radiodifusión en FM comenzó en Estados Unidos de 1939, pero experimentó un proceso en el 44, cuando su asignación de frecuencia de 42 a 50 MHz se desplazó de manera abrupta a su intervalo actual de 88 a 108 MHz. La radiodifusión en FM poco a poco se hizo popular gracias a sus ventajas con respecto al ruido y a la fidelidad sobre la AM. En la actualidad hay más radioescuchas de FM que de AM. Sin embargo, Armstrong no se benefició del éxito de la radiodifusión en FM. En una señal analógica pueden variar tres propiedades: la amplitud, la frecuencia y la fase.
Anteriormente tratamos sobre la modulación en amplitud. La modulación en frecuencia y en fase son ambas formas de la modulación angular. Desdichadamente, a ambas formas de la modulación angular se les llama simplemente FM, cuando en realidad existe una diferencia clara entre las dos. Circuitos moduladores de frecuencia y fase. Un modulador de fase es un circuito en el que se hace variar la portadora de tal modo que su fase instantánea es proporcional a la señal moduladora. La portadora no modulada es una senoidal de una sola frecuencia que se suele llamar frecuencia en reposo. Un modulador de frecuencia, que a veces se llama desviador de frecuencia, es un circuito en el que se varía la portadora de tal manera que su fase instantánea es proporcional a la integral de la señal moduladora. Dicho de otra forma, un modulador de FM que está precedido por un diferenciador produce que una onda de salida en la que la desviación de fase es proporcional a la señal moduladora y equivale en consecuencia a un modulador de fase. Circuito de modulador de FM. Como a menudo no es práctico propagar señales de información a través de cables metálicos o de fibra óptica, o a través de la atmósfera terrestre, con frecuencia es necesario modular la información de la fuente, con una señal analógica de mayor frecuencia llamada portadora. En esencia, la señal portadora transporta la información a través del sistema. La señal de información modula a la portadora, cambiando su amplitud, su frecuencia o su fase. Modulación no es más que el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en proporción con la señal de información. Los dos tipos básicos de comunicaciones electrónicas son analógico y digital. Un sistema analógico de comunicaciones es aquel en el cual la energía se transmite y se recibe en forma analógica, una señal de variación continua, como por ejemplo una onda senoidal. En los sistemas analógicos de comunicaciones, tanto la información como la portadora son señales analógicas. Sin embargo, el término de comunicaciones digitales abarca una amplia variedad de técnicas de comunicación que incluyen transmisión digital y radio digital. La transmisión digital es un sistema digital verdadero, donde los pulsos digitales con valores discretos, como de 5 volts en adelante y tierra, se transfieren entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. Con la transmisión digital no hay portadora analógica y la fuente original de información se puede tener forma digital o analógica. Si está en forma analógica, se debe convertir a pulsos digitales antes de transmitirla y se debe reconvertir a la forma analógica en el extremo de recepción. Los sistemas de transmisión digital requieren una instalación física entre el transmisor y el receptor, como por ejemplo un conductor metálico o un cable de fibra óptica. Transistores y receptores. Los receptores de FM, como sus contrapartes de AM, son superheteródinos. Las secciones de preselector, amplificador de RF, el primero y el segundo mezclador, el amplificador de FI y detector de un receptor de FM efectúan funciones casi idénticas a las que hacían en los receptores de AM. En el preselector rechaza la frecuencia imagen, el amplificador de RF establece la relación de señal al ruido y la cifra de ruido. La sección de mezclador-convertidor hace conversión descendente de RF a FI. Los amplificadores de FI proporcionan la mayor parte de la ganancia y selectividad del receptor, y el detector quita la información de la onda modulada. A excepción de la AGC de morado para evitar la saturación del mezclador cuando se reciben señales intensas de RF, el AGC que se usa en los receptores de AM no usa en los de FM, porque con la transmisión de FM no hay información en la amplitud de la señal recibida. Debido a las características inherentes de suspensión de ruido de los receptores de FM, es común que tampoco se requieran amplificadores de RF en los receptores de FM. En los receptores de FM es deseable tener una señal de FI de amplitud constante en el demodulador. El transistor es un instrumento que capta la variable en el proceso y la transmite a distancia a un instrumento indicador o controlador, pero en realidad eso y mucho más. La función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptor. Es así como un transmisor capta señales tanto de un sensor como de un transductor, aclarando siempre que todo transmisor es un transductor, mas no un transductor puede ser un transmisor.
Aplicaciones: radiodifusión o radio de dos vías. Dentro de las aplicaciones de FM se encuentra la radio, en donde los receptores emplean un detector de FM y el sintonizador es capaz de recibir la señal más fuerte que de las que la transmiten en su misma frecuencia. Otra de las características que presenta FM es la de poder transmitir señales estereofónicas, y entre otras de sus aplicaciones se encuentra la televisión como subportadora de sonido, en micrófonos inalámbricos y como ayuda en navegación aérea.